meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ¿Cómo era Hitler? Y bueno, así como le dije yo la otra vez, ¿se acuerda? Sí. Usted se va a acordar mejor que yo. ¿Era viejo? No tan viejo, no. Era, no sé, no tengo idea ahora cuántos años tendría, no sé. Pero una persona... Persona grande, sí. ¿Y estaba con la mujer? Estaba con la señora, sí. ¿Hablaba español? Sí, medio atravesado, pero bueno. ¿Y a usted le hablaba? Y la señora sí, pero él no. Él no, porque era así de carácter. Muy seco. ¿La saludaba? ¿La saludaba? Tampoco, a la mañana no. Uno siempre dice buen día cuando... Pero no, él no. La señora sí. ¿Y usted le servía qué comidas? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? El desayuno y el almuerzo y la cena. Meses después se encuentra parte de un cráneo, donde es estudiado este cráneo y se determina que es de una mujer. Bueno, eso es, digamos, son las inconsistencias que tendría todo este tema, ¿no? Si fuera llevado a un juicio para comprobar si realmente quien murió en el búnker de Berlín era Hitler. La verdad que ellos dicen, los soviéticos, que encontraron un cadáver prácticamente sin cráneo, y que un año después, no poco tiempo después, un año después, van al mismo tiempo y encuentran el cráneo. Esto es realmente increíble y prácticamente es insostenible. Ellos necesitaban tener un cráneo con un agujero producto de un disparo. Como el cadáver original quemado no lo tenían, bueno, lo hicieron aparecer ese cráneo un año después. Vamos a comenzar con el 30 de abril de 1945, cuando los soviéticos descubren un cuerpo carbonizado con todas las características de Hitler. Sé que este tema es muy extenso, Abel, y no nos adentraremos en todos los detalles de la vida de Hitler. Simplemente en este podcast quisiera enfocarme más en cómo es que Hitler escapa de Alemania y para en Sudamérica, en la Argentina. Cuando se encuentra ese cuerpo carbonizado, ¿qué ocurre ahí, Abel? ¿Nos puedes elaborar un poco más ese momento donde se encuentra ese cuerpo carbonizado de supuestamente Hitler? Bueno, la historia en el búnker es muy compleja y todo lo que ocurrió allí da para un libro entero. Yo, de hecho, lo he hecho en un libro que se llama El exilio de Hitler, porque en realidad el plan de escape de Hitler contemplaba una puesta en escena en el búnker de Berlín con muchos condimentos. Entonces no solamente encuentran varios cuerpos, sino que además uno de ellos, no carbonizado, uno muy parecido a Hitler, es fotografiado por los soviéticos, es filmado por los soviéticos y es tapa de los diarios dando como que era Hitler muerto. A los días los soviéticos pudieron comprobar que no era Hitler, sino una persona muy parecida.
¿quiénes dejaron ese cuerpo asesinado allí? Bueno, los nazis. ¿Por qué dejarían un cuerpo de una persona muy parecida a Hitler en el búnker de Berlín para que lo encontraran los rusos? También encontraron cuerpos carbonizados. La verdad que las pericias criminalísticas hechas por los mismos soviéticos dan cuenta que eso, en particular, el cuerpo al que se refiere usted, no tenía nada que ver con Hitler. Había detalles muy importantes. Por ejemplo, tenía todas las costillas rotas, tenía el fémur roto, le faltaba un pie, le faltaba parte de una mano. Y lo más importante, le faltaba al ser encontrado parte del cráneo, especialmente aquella parte donde estaba el agujero de producto de un disparo. Así que cuando uno analiza la pericia, cosa que yo he hecho, se da cuenta que esa persona no es Hitler. Primero porque ninguna historia cuenta que a Hitler le rompieron las costillas, le rompieron la pierna, etcétera. Segundo, porque no hay coincidencia antropométrica, especialmente con respecto a la altura. Así que los soviéticos inmediatamente supieron que ese no era el cuerpo de Hitler, sino que uno de los tantos recursos utilizados por los soviéticos fue precisamente dejar cadáveres haciéndolos pasar por los de Hitler, ¿no? Así que desde el punto de vista de evidencia tangible, no hay ninguna. No hay un cuerpo de Hitler encontrado. No hay ningún cuerpo de Hitler. Se dice que se encuentra este cuerpo y meses después se encuentra parte de un cráneo, Sí, donde es estudiado este cráneo y se determina que es de una mujer. bueno, eso es, digamos, son las inconsistencias que tendría todo este tema, ¿no? Si fuera llevado a un juicio para comprobar si realmente quien murió en el búnker de Berlín era Hitler. La verdad que ellos dicen, los soviéticos, que encontraron un cadáver prácticamente sin cráneo. Y que un año después, no poco tiempo después, un año después, van al mismo tiempo y encuentran el cráneo. Esto es realmente increíble y prácticamente es insostenible. Ellos necesitaban tener un cráneo con un agujero producto de un disparo. Y como el cadáver original quemado no lo tenía, bueno, lo hicieron aparecer ese cráneo un año después. Lo hicieron entonces a propósito, todo esto fue a propósito por medio de los nazis, para hacer creer a los aliados, a los soviéticos y americanos que Hitler había muerto. Esa fue la intención entonces de los, básicamente de los nazis. Abel, esta fue la intención, fue un movimiento intencionado para hacer creer a todos los demás aliados que Hitler había muerto. Sí, exactamente. Hoy, bueno, hay mucha evidencia respecto a la falsedad de esta historia. Hitler escapó el 22 de abril y hay una serie de indicios muy importantes. Hitler escapa del búnker de Berlín el 22 de abril. Hasta el 22 de abril, todas las órdenes de Hitler, órdenes militares y no militares, órdenes administrativas, etcétera, fueron firmadas por Hitler. La firma era de Adolf Hitler. A partir del 22 de abril, todas las órdenes emanadas del búnker de Berlín son firmadas por Bormann, Martin Bormann o Joseph Goebbels, que eran dos jerarcas que estaban al lado de Hitler, en nombre del Führer. No hay ninguna orden a partir del 22 de abril en similares circunstancias o idénticas circunstancias en las que había que impartir directivas firmada por Hitler. Hay algunos detalles físicos, por ejemplo, o de comportamiento. Hitler, hasta el día que escapó, el 22 de abril, todos los días subía todos los escalones del búnker hasta la superficie, a un paso bastante vivo, tipo ejercicio, y tomaba aire fresco en superficie. A partir del 22 de abril, la persona que reemplaza a Hitler no tiene esa capacidad ni tiene esa voluntad, así que no hay más subidas por la escalera. Hitler era una persona
que hacía sus conferencias militares en la madrugada, a partir de la medianoche, de hábito nocturno, digamos, y después en la mañana dormía. Era un hombre de hábitos nocturnos prácticamente. A partir del 22 de abril, las conferencias militares con el doble de Hitler son a las 8 de la noche y él se va a dormir a las 10 de la noche y madruga, digamos, se levanta temprano. Hay otros detalles. Por ejemplo, Hitler siempre lució su uniforme impecable. Este doble, a partir del 22 de abril, luce un uniforme arrugado, por momentos sucios, con rastros de comida, de manchas de comida, lo que significa que algo ha cambiado. Hasta el 22 de abril, el operativo de seguridad del Führer en el mismo búnker es muy estricto, con sus guardaespaldas, con todo un sistema de seguridad muy fuerte. Era imposible llegar al Führer por este dispositivo montado sin autorización de él. A partir del 22 de abril, ese operativo o ese sistema de seguridad se relaja absolutamente. Los guardaespaldas tradicionales de Hitler desaparecen de escena. Hay detalles, por ejemplo, Hitler usaba anteojos con marco de oro. El doble no tiene marco de oro, es otro tipo de aleación menos valiosa. Esos serían algunos elementos, en principio indiciarios, que dicen que algo ha cambiado en el búnker de Berlín a partir del 22 de abril. Por otra parte, obviamente los soviéticos no encuentran ningún elemento de prueba, y es el jefe mayor de la Unión Soviética, que es Joseph Stalin, quien va a confirmar que Hitler ha escapado. Lo va a decir oficialmente, lo van a decir sus generales. Uh-huh. Stalin va a decir que Hitler escapó con destino presunto a España o Argentina. Uh-huh. El general Franco, que era el dictador español, tiene que salir al cruce público. Todo esto públicamente, esto no son documentos secretos. Públicamente dice que Hitler no está en España, que en todo caso está en otro lado, pero no en España. Stalin insiste con este tema, acusa a los aliados, dice que o insinúa que lo tendrían los aliados, y finalmente pide que lo juzguen a Hitler en Nuremberg en ausencia. Uh-huh. Cosa Nuremberg que no, Trial, el juicio de Nuremberg. Uh-huh. Claro, uh-huh. El jerarca Martin Bormann, en una situación igual, no se sabía su paradero, fue juzgado en ausencia y condenado a pena de muerte. Hitler no es juzgado en ausencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae la Alemania nazi, y bueno, luego se va constituyendo lo que será la nueva Alemania no nazi, o teóricamente no nazi, la persona de Hitler no es considerada muerta por el Estado alemán. No hay una declaración de muerte. Hasta 1956. En 1956 hay una declaración de muerte en presunción de fallecimiento. Esto quiere decir que habiendo transcurrido más de 10 años, no estando la persona presente, se la declara muerto. Pero, desde el punto de vista legal, entre 1945 y 1956, para el Estado alemán, el estatus de Hitler es de una persona viva, no está declarada muerta. ¿Quién es el que hace? ¿Por qué se declara muerto? ¿Por muerte natural, se podría decir? ¿O por qué se declara, por qué inmediatamente después de cierto tiempo se considera que Hitler estaba muerto? Es muy interesante eso que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, esto es consecuencia de la legislación, inclusive vigente en algunos países actualmente, que dice que si una persona desaparece y no hay ningún rastro de él, a los 10 años se lo puede declarar muerto. No la causa, porque no se sabe, la causa no está desaparecida. Entonces, yo lo que decía es lo siguiente: durante esos 10 años Hitler no es una persona muerta para el Estado alemán, pero además, como no ha sido imputado en ninguna causa, no tiene un proceso en su contra, es una persona sin proceso penal en su contra. Consecuentemente, sin condena, es una persona que no tiene ningún tipo de condena. Consecuentemente, sin orden de captura. Entonces, cuando vamos a ver los documentos desclasificados de inteligencia,
vamos a ver, particularmente los de Estados Unidos, vamos a ver que hay un seguimiento de Hitler, pero no hay una orden de captura, porque no hubo condena, porque no hubo proceso, no hubo requerimiento de la persona de Hitler ni por la Alemania ni por ningún Estado aliado. ¿No se podría aplicar allí el nuevo concepto de la conspiración, Abel? Porque en el trial, en el Nuremberg trial, en el juicio de Nuremberg, hubo otros elementos nazis como Göring, ¿verdad? Y otros más que fueron de alguna manera procesados, o se metió en un nuevo proceso, un nuevo concepto de la conspiración. Brevemente hacemos un paréntesis aquí y como tú dices, y ahorita estoy pensando en eso, ¿verdad? Estoy viendo cómo se le podrían haber sumado cargos a él en esta forma de conspiración. ¿Hubiera sido posible hacer eso o Hitler queda completamente libre de toda culpa después de un juicio? ¿Cómo funciona eso, Abel, en tiempos nazis? Bueno, básicamente Hitler no fue llevado a juicio. Yo comparaba con el caso del jerarca Martin Bormann, que estaba en su misma situación porque también había escapado, no se sabía su paradero. De hecho, bueno, yo tengo acá copia del pedido de Estados Unidos a la Argentina respecto a la captura de Martin Bormann. O sea, estaba ausente. Fue juzgado en ausencia y fue condenado a pena de muerte. Con Hitler esto no ocurrió. Al no ocurrir esto, no hay ningún elemento que permita ir tras de él desde el punto de vista legal, ¿no? O policial, capturarlo. Esa es la situación estrictamente legal, es eso. O sea, yo lo que estoy aportando no son elementos subjetivos, no es lo que yo pienso. Es estrictamente lo que pasó con las pruebas de lo que pasó. El Estado alemán declaró a Hitler muerto en presunción de fallecimiento más de 10 años después. Durante ese periodo, el estatus legal de Hitler era de una persona viva. Ahora viene otro tema que es muy interesante. Al declararse muerta una persona 10 años después, obviamente no puede haber más pedidos de captura, porque está muerta. Hay otro tema más, que es un argumento que se ha usado. Pasado 10 años, en esa época no estaba el criterio de imprescriptibilidad de crímenes de guerra. O sea, hoy los crímenes de guerra no prescriben. Pueden ser juzgados 20, 30, 40, 50, 60 años después, pueden ser juzgados. En ese entonces, esta legislación no existía y transcurrido 10 años había prescripción. No se podía juzgar a una persona después de 10 años. Así que Hitler está gozando en 1956 de una doble protección. Por un lado está muerto, no puede ser juzgado, pero si trascendiera que está vivo por alguna causa, tampoco podría ser juzgado, porque han transcurrido más de 10 años de los presuntos delitos, porque la guerra terminó en 1945. El último delito en el tiempo que se le podría achacar a Hitler sería en 1945, si lo hubiera, ¿no? Bueno, ya han pasado más de 10 años en 1956, también esto no puede ocurrir porque esos crímenes están prescritos. Muy interesante esa prescripción de crímenes en aquella época de los nazis, por este régimen nazi. ¿Quién ayuda a escapar a Hitler, Abel? ¿Quién ayuda a escapar a Hitler con esta sofisticación y por qué? Bueno, esto es un tema también complejo respecto a la logística, las motivaciones y la finalidad. Desde que Hitler no puede tomar la Unión Soviética, estamos hablando 1942, 1943, él ya elabora un plan B ante la posibilidad de que pierda la guerra, porque sabe que combate contra todo el mundo, que está prácticamente el Tercer Reich está aislado, y sabe que pelear contra todo el mundo puede significar una derrota. Así que como eran los nazis muy prolijos y organizados, prepararon un plan B
a implementarse en el caso de que esto efectivamente ocurriera. Así que tuvieron un par de años largos para preparar el plan de huida, que era muy meticuloso, eran programas y subprogramas, eran programas de evacuación, estamos hablando de evacuación de divisas, evacuación de tecnología, evacuación de hombres, por un lado lo que eran científicos, técnicos, la parte civil, digamos, entre comillas, ¿no? Y la parte militar de evacuación de hombres, principalmente los de mayor jerarquía, y luego siguiendo un orden jerárquico hasta los de menor grado. Todo esto se preparó meticulosamente. Esto quiere decir que se establecieron las formas, los destinos, la metodología, los tiempos y la logística respecto a los medios de traslado. Este plan B estuvo preparado y estaba preparado en 1945, pero necesitaba un ok de Estados Unidos. O sea, este plan no se podía implementar sin un ok de los Estados Unidos, porque era de muchísima envergadura e implicaba el traslado, no de cientos, sino de miles de nazis desde Alemania, principalmente hacia Occidente. ¿Por qué aceptaría Estados Unidos una cuestión así? ¿Por qué aceptaría negociar con los nazis? Bueno, en principio tenemos que ir a lo ideológico. Lo ideológico es que tanto Estados Unidos como los nazis eran anticomunistas. Y sabían que ya hacia el final de la guerra, habiendo avanzado Stalin, habiendo avanzado el comunismo sobre media Europa, era una amenaza potencial para el resto del mundo. El comunismo podía seguir expandiéndose. En esto acordaban tanto los norteamericanos, tanto los nazis como las iglesias, principalmente la Iglesia Católica, también anticomunista, que había que evitar la expansión de los soviéticos al resto del mundo. Porque terminada la Segunda Guerra, todos sabían que el próximo paso iba a ser el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que se va a dar con la Guerra Fría, y esto ya estaba en los planes de los estrategas. Así que hay un acuerdo, en principio ideológico, y ese acuerdo ideológico se traduce en un acuerdo, vamos a decir, una especie de armisticio secreto, mediante el cual los Estados Unidos deciden aceptar la propuesta de Hitler de trasladar sus mejores hombres, su tecnología, especialmente la tecnología bélica. Estamos hablando de los desarrollos de última generación de los nazis, que estaban más avanzados que los de Estados Unidos, en la parte de misilística, guerra bacteriológica, guerra química, en fin, todo lo que uno puede suponer de desarrollo. Y un posible desarrollo de armas nucleares también, estaban en desarrollo también, o sea, tenían su propio proyecto en armas nucleares también. Sí, y mucho más desarrollado de lo que se piensan. De hecho, Estados Unidos en 1945 recién había podido elaborar unos pocos gramos de uranio enriquecido y Hitler estaba prácticamente con una bomba, o más de una bomba nuclear. Esto suena raro, pero nosotros sabemos que en mayo de 1945 un submarino, esto es oficial, se rinde, un submarino nazi, se rinde en Estados Unidos con un cargamento de 500 kilos de uranio enriquecido para las bombas norteamericanas, una gran cantidad de elementos técnicos y científicos, con técnicos y con científicos, que van a Los Álamos a desarrollar el proyecto atómico norteamericano. Este submarino forma parte de ese acuerdo, ¿cierto? Entre otras cuestiones. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, para que este plan se pudiera llevar a cabo, si bien el plan era nazi, fue sustancial el acuerdo con los Estados Unidos, que a cambio de este traspaso de hombres, de tecnología y de divisas,
dio inmunidad a los nazis y, bueno, obviamente a su máximo jerarca, que era Adolf Hitler. Es increíble que en aquel tiempo Juan Domingo Perón también pertenecía o tenía su gobierno bajo un régimen nazi o similar a un régimen nazi. ¿Era un régimen nazi en aquel entonces, Abel? O sea, 100% nazi, o se dividía en varias, se partía o se dividía en varios gobiernos, tipos de gobiernos en aquel entonces. El gobierno de Perón. Creo que no es correcto denominarlo así. Los nazis escapan bajo un paraguas de protección norteamericano. Es Estados Unidos quien da ese paraguas y además da las directivas a los gobiernos, particularmente americanos, de recibir a los nazis, porque los nazis no llegaron solamente a un país, llegaron a todos los países. Hay miles de nazis llegando a Argentina, pero hay miles de nazis llegando a Chile, hay miles de nazis llegando a Brasil, llegando a Colombia, y el mayor país receptor de nazis es Estados Unidos. O sea, no hay país que supere a Estados Unidos en la cantidad de nazis recibidos. Siempre se habló que Estados Unidos recibía a los científicos, cosa que es cierto, a los científicos nazis, para dar una imagen, digamos, de aceptación de la llegada de esos científicos. Claro que esos científicos eran expertos en guerra, ya lo dije, bacteriológica, en guerra química, en misilística, y criminales de guerra, como tantos que escaparon a distintos países del mundo. Así que en realidad Perón, que había sido en 1945 no era presidente, va a ser en 1946, Perón es elegido democráticamente y se constituye para Estados Unidos, de acuerdo a los documentos del Departamento de Estado, en el bastión anticomunista de América. Con lo cual los documentos del Departamento de Estado, desclasificados, muestran que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a brindar la mayor asistencia posible a Perón en esta lucha contra el comunismo. Comunismo. Sí, así que yo no diría que hay un gobierno nazi en Argentina, básicamente porque el peronismo es el movimiento político primero en reconocer el Estado de Israel. O sea, el primer país latinoamericano que reconoce el Estado de Israel es Argentina, la Argentina de Juan Domingo Perón. Brinda asistencia que es reconocida después por Israel históricamente, es el agradecimiento a Argentina por la asistencia a los judíos en Palestina, en lo que va a ser, en lo que se constituye el Estado de Israel. El primer embajador israelí en Argentina es recibido en la Plaza de Mayo, que es el principal centro político de Argentina, con Perón y el embajador en los balcones. La mayor oleada migratoria judía hacia Argentina se produce durante el gobierno de Perón. Así que esta característica de antisemitismo de los nazis no es traducible al peronismo. Y por otra parte, el movimiento peronista se basa en su poder, digamos, en las clases sociales más humildes, lo que son los movimientos sociales, de gente que, por decirlo de alguna manera, es de tez cobriza, del interior de Argentina, de las provincias, que esto contrasta, digamos, con la ideología nazi de la raza superior y la tez blanca, por decirlo de algún modo, ¿no? Para contrastar. Espero que no se me malentienda. Estos son conceptos ideológicos que nada tienen que ver con el nazismo, así que esto de comparar el peronismo con el nazismo me parece que son dos ideas. Bueno, hay una alianza, existe una alianza en contra de lo que viene siendo el comunismo. O sea, de acuerdo a lo que usted está diciendo, hay una alianza internacional de Estados Unidos. O sea, todo el que esté contra el comunismo es amigo de los nazis, básicamente, pero ese concepto de exterminio que viene de otro país, o sea, viene de Alemania hacia Argentina,
cómo es que lo abraza Perón, se me hace un poquito, bueno, ¿verdad? Después del exterminio de millones de judíos, ¿quién aceptaría a líderes de Alemania para que, o sea, quién les daría al ojo, ¿verdad? Se me hace un poquito, en cierta forma, aunque ellos están aliados en contra del comunismo, se me hace un poquito inapropiado que otros países le hubieran dado en aquella época, ¿verdad? Al ojo a nazis que venían con esta mentalidad de exterminio, racismo, todo este concepto del exterminio de los judíos, ¿verdad? O sea, otra raza. Pero bueno, eso es parte de la historia. Como usted dice, no tiene nada que ver con la raza. Como usted dice, ellos no son, en aquel entonces, ese concepto del racismo no existía en el gobierno argentino. Em, pero sí hay una alianza, puedo ver una alianza de gobiernos internacionales como Estados Unidos en contra del comunismo. Y esa es la razón, ahora lo entiendo, esa es la razón por la que básicamente aceptaron a nazis en Argentina. ¿A dónde llega Hitler en Sudamérica? ¿Cuál es el primer lugar donde llega Hitler, Abel? Bueno, el plan de evasión contempla distintas etapas. Una es una etapa aérea que culmina en España, y en España hay un embarque en submarino en lo que era un plan de evacuación muy grande, submarino, hacia América del Sur. Toda la flota aliada fue replegada por órdenes del Estado Mayor de Estados Unidos hacia lo que sería la zona norte, para dejar una zona libre de paso, una zona sin custodia de ningún tipo en lo que es el sur, los océanos del sur. Esto se llama zona liberada normalmente, para permitir que en este caso los nazis puedan navegar libremente con varios submarinos, porque no estamos hablando de un submarino solo, con varios submarinos de evacuación hacia América del Sur, particularmente hacia Argentina, y en especial a la zona sur de Argentina, donde llegan estos submarinos con sus cargamentos y con sus fugitivos, porque de eso se trata. Al ser arribos clandestinos, estamos hablando de fugitivos, incluyendo a Hitler, que llegan, como decía, a zonas bastante inhóspitas de Argentina en el sur, para luego trasladarse vía terrestre aquí donde vivo yo, muy cerquita, no a mi casa, muy cerquita, a una estancia que se llama San Ramón, que era una estancia alemana desde principios del siglo XX, ¿no? Así que eso a grandes rasgos es el plan de evacuación. Llegan a, entonces el primer lugar es Bariloche, en la estancia de San Ramón, y de allí llegan a Argentina. Entonces el primer lugar que llegan es Argentina, y de ahí se propagan, se expanden a otros lugares como Colombia, o llegan de diferentes lugares al mismo tiempo. No, hay que contemplar los grandes rasgos de esto. Los grandes rasgos son un plan de evacuación masivo. Estamos hablando de miles de nazis, no de cientos. Este plan comenzó en 1945 con las principales cabezas o los peces gordos en submarinos, pero continuó, porque eran miles, durante años, en traslados en avión y en barco. O sea, esto duró, podríamos decir, unos 10 años de traslado de personas y carga. Estos nazis se integraron a los países receptores. Por ejemplo, en Estados Unidos fueron integrados en las partes militares. Por ejemplo, los instructores de los boinas verdes, estos grupos de élite estadounidenses. The Green Berets, ajá, las boinas verdes de Estados Unidos. Bueno, en los instructores, si uno los ve en sus legajos en Estados Unidos, si ve la foto de los instructores, va a ver a nazis con sus uniformes nazis, porque los instructores de boinas verdes eran nazis. Esto mismo va a ocurrir en los departamentos de química, de bacteriología, de misilística,
de todas estas cuestiones que son muy inherentes a la guerra, va a haber a nazis. Entonces estamos hablando de un traspaso de miles de nazis en cupos, porque esto estaba orquestado en cupos. Entonces se necesitaban tantos hombres para Colombia, tantos hombres para Argentina con este perfil, tantos hombres para Brasil, porque además no solamente escaparon los hombres, escaparon las empresas, las grandes empresas que sirvieron a Hitler en su epopeya bélica, que dieron apoyo de todo tipo, esos grandes conglomerados, esos pool alemanes, estando destrozado el mercado europeo, se trasladaron a América y se establecieron en los países americanos. Esas mismas empresas necesitaban trabajadores que fueron los nazis en fuga. Por ejemplo, Adolf Eichmann pasó a trabajar a la planta de Mercedes-Benz en Buenos Aires, por ejemplo, con su nombre verdadero. Esto hay que multiplicarlo por miles, porque eran plantas muy grandes, Mannesmann, bueno, hay una infinidad de empresas, Siemens, hay una gran cantidad de Mercedes-Benz, que establecieron sus plantas y necesitaban también 2.000 hombres, 5.000, 8.000 trabajadores, y esto se calculaba. Entonces los nazis en fuga tenían como ayuda un plan de evacuación que contemplaba cambios de identidades, transporte, ubicación en un lugar seguro y trabajo. Esto era el plan, era un plan muy grande. Ahora bien, estas empresas se trasladaban a esos países americanos, pero imponían sus condiciones. Yo no voy a establecer, decía el empresario alemán, mi planta en Brasil, con esta inversión, que significa, si mañana en Brasil gana un gobierno comunista y me expropian la planta, yo tengo que tener algún grado de protección. ¿Cuál era esa protección? Bueno, Washington decidió cuál era esa protección. Eran dictaduras militares muy fuertes, de derecha, sostenida por los Estados Unidos, que sumaban a sus filas a los nazis vivitos y coleando, activos, para impedir que el comunismo entrara en esas naciones. Si uno toma los mapas políticos de los mediados de los años 50, se va a encontrar en la región, particularmente en América, con gobiernos militares en su mayoría. Y esto no era casualidad, esto era parte de ese acuerdo, porque esos gobiernos iban a impedir la entrada del comunismo, consecuentemente iban a impedir que los capitales alemanes fugados o salidos de Europa fueran tocados. O sea que el plan era multifacético y tenía varios requisitos para cumplir determinados objetivos que efectivamente se cumplieron. O sea, para fines tecnológicos, obviamente, Estados Unidos quería expandir su tecnología, su conocimiento, y facilitó de alguna manera este transporte o esta inmigración de elementos nazis para mejora de su tecnología, como ya lo mencioné, y de su conocimiento en múltiples ciencias, ¿verdad? Ingeniería, química, como usted lo mencionó, y física también, especialmente física nuclear. ¿Quién lo cuida? ¿Quién cuida a Hitler en Argentina? Basado en los documentos del FBI y de la CIA también, ¿verdad? ¿Quién se encarga de proteger a Hitler en la Argentina, Abel? ¿Quién lo cubre? ¿Quién le da el ojo y oculta su identidad? Principalmente, yo sé que el presidente en aquel entonces, Perón, y lo recibe a muchos nazis, ¿verdad? Incluyendo a Adolf Hitler. Pero ¿quién en ese lugar de Bariloche, en esa estancia de San Ramón, quién protege su identidad, Abel?
Bueno, volvemos al punto anterior. El plan de protección es internacional, el principal escudo es Estados Unidos, el segundo escudo político es el gobierno de cada país. Entonces, bueno, en Paraguay era Stroessner, en Colombia era el general Stroessner, en Colombia era el general Rojas Pinilla, en Argentina era el general Perón. Y en Estados Unidos, bueno, su presidente y después su presidente electo en el 53, el general Eisenhower. Estamos hablando de todos militares de derecha que sabían que Hitler había escapado y que le brindaban protección. Ahora, en el detalle de Argentina hay una zona también liberada, en la zona Patagonia, de casi 1 millón de hectáreas, donde Hitler podía moverse sin ningún problema. Estas hectáreas eran o áreas fiscales o estancias alemanas. Los alemanes fueron comprando mucha tierra en Argentina en el marco de este plan de escape. Entonces tenían una serie de estancias colindantes. San Ramón tiene una historia muy rica porque San Ramón fue propiedad alemana ya a partir de 1906, de un principado alemán, un principado de Schaumburg-Lippe, que adquiere el mayor campo alambrado de la Patagonia, 100.000 hectáreas con costa de lago. El administrador von Bülow era primo del Kaiser alemán. Ya desde esa época, esta zona... Esa zona era de alemanes, entonces, desde antes de la guerra. Sí. Lo más rico es eso. O sea, ya en la Primera Guerra Mundial hay un incidente en las Islas Malvinas entre la flota alemana y la flota británica. Hay una gran batalla en 1916, que es la batalla de Malvinas, donde la flota alemana es derrotada, pero uno de esos barcos escapa porque es un desastre para la flota alemana, es prácticamente totalmente destruida, incluyendo la muerte de von Spee, que era el almirante que comandaba esa flota. Y ese barco alemán recala y es autohundido en el sur de Chile, y finalmente parte de su tripulación escapa por los Andes hasta Bariloche. ¿Y a dónde va? Va a la estancia San Ramón. Estamos hablando de la Primera Guerra. Entre esos oficiales, jóvenes, muy jóvenes, había uno que se llamaba Canaris. Primera Guerra Mundial, 1916. Canaris va a ser uno de los jefes de contrainteligencia de Adolf Hitler en la Segunda Guerra. O sea que ya en la Primera Guerra los alemanes tenían contacto con esta región. Aquí hay un escándalo muy importante a principios, también para esa misma época, cuando el Estado argentino le da la mayor cantidad de lotes de 600 hectáreas con costa del lago Nahuel Huapi a ciudadanos alemanes o empresas alemanas. Este era un enclave alemán en el marco de una política expansionista del Kaiser, que particularmente se había concentrado en algunas zonas de América del Sur y en este caso en San Carlos de Bariloche. Así que esto era prácticamente una colonia de ultramar alemana, y por eso adquiere tanta importancia en esta historia. Esto estamos hablando de principios del siglo XX, y en la misma estancia que después va a dar refugio a los nazis al terminar la Segunda Guerra Mundial. Así que, por un lado, era la zona en general, era alemana. San Ramón en particular era el nido donde se podían reunir los nazis. Y en el día a día Hitler estaba rodeado de sus hombres. Bueno, por un lado la parte de su seguridad, y algunos hombres importantes como el comandante Hans Ruppel, que era el hombre clave que movía lo que eran los negocios, porque los nazis siguieron haciendo negocios después de la guerra, como lo hicieron durante la guerra, y particularmente también con los Estados Unidos. Los negocios entre empresas alemanas y norteamericanas estuvieron antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Así que yo diría que como brazo derecho visible de Hitler en Argentina está este hombre, el comandante Hans Ruppel, cuya rica historia la he podido ir documentando a través de sus familiares. Wow, increíble.
Los testigos, se habla de muchos testigos en Bariloche, ahí específicamente en esa área de San Ramón, estancia de San Ramón, y tú tienes varios videos muy interesantes en tu canal. Hablamos de una sirvienta, hablamos de varios peones del área de ahí que trabajaron específicamente en esa estancia. Cuéntanos más de esos testigos que lo vieron en persona a Hitler, que le llevaron de comer y les decían, cállate, tú no digas nada, tú no vayas a decir que es él, pero es él. Lo ocultaban obviamente y tenían temor, ¿verdad?, a él. ¿Cuántos testigos? Sí, adelante, Abel. Hay varios testigos en distintas zonas, porque Hitler, si bien su residencia principal estuvo inicialmente en San Ramón, tenía otra muy cerca que se llama Inalco, tenía amigos en Córdoba, en lo que es el Hotel El Edén, y visitaba otras zonas del país, se movía. Era un hombre de 56 años, lúcido, en buena condición física, con una mujer casi 30 años más joven que él. Así que durante su exilio tuvo tiempo para movilizarse. En todos estos sitios que acabo de nombrar hay testimonios. Yo diría que uno de los calificados es, en San Ramón, es del teniente coronel Julio Heil, un militar argentino de brillantes antecedentes, de brillante currículum, de ascendencia alemana, cuyo abuelo había sido cónsul alemán en la Argentina. Este hombre, poco antes de morir, pude obtener su testimonio a los 92 años, porque él había guardado un secreto hasta su muerte prácticamente. Y en un momento en que lo iban a operar y él pensaba que no iba a superar esa operación, decidió contar esta historia. Y esta historia, brevemente, es que en 1953, él era muy joven, es llamado por el ministro de Guerra para cumplir una misión secreta. Contame más o menos qué fue lo que te contó tu papá en relación a su visita o su misión secreta a Bariloche. Sí, cerca del año 2008 papá tiene un problema médico que estuvo internado cerca de la muerte y le comenta a mamá de que tenía una historia muy personal, muy secreta, que ya pasados los 80 años tenía la necesidad de contarla. Y le manifiesta a mamá de que en el año 53 el general Perón y el ministro de Guerra Franklin Lucero le encomiendan una misión secreta de llevarle un portafolio a Bariloche a Adolf Hitler. Esto me lo cuenta mi madre y me dice que él había pedido que lo escribiera, que lo dejara asentado por escrito, por la magnitud de la historia y de la importancia que tenía el relato. En el año 2019, este año, comienzos de este año, decidimos con mi hermano hablar con papá y preguntarle sobre esa historia que nos había contado mi madre, y nos dice que sí, ya papá tenía 92 años y bueno, nos cuenta en primera persona toda su experiencia y toda su historia de ese año 53, en donde el general Perón con Lucero le encomendan semejante misión, ¿no? De llevarle un portafolio con una supuesta documentación. No lo abre mi padre, por supuesto, el portafolio, pero viaja a Bariloche y le entrega el portafolio en mano al mismo Adolf Hitler, que mi padre no lo puede afirmar que sea, él decía, era la persona que yo conocía en los medios de aquella época. Yo no puedo afirmar si era o no era. Las características fisionómicas eran similares, era una persona más avejentada, más deteriorada, con temblores en ambas manos, y bueno,
suponemos que sí, que era Adolf Hitler. Pero la orden fue darle el maletín a Adolf Hitler. La orden fue expresamente entregarle el portafolio en mano a Adolf Hitler, que se lo dice Lucero, el general Lucero. ¿Y Perón qué le dice? No, Perón lo recibe en el despacho, le pregunta si era descendiente de alemán, le pregunta si hablaba el alemán con fluidez. Mi padre le dice que no lo hablaba fluidamente. Y luego de eso le dice, bueno, igualmente va a hacer esta misión secreta, vaya al despacho de Lucero, que era contiguo al de Perón, que le va a dar las instrucciones. Y Lucero es el que le dice, el que le da las instrucciones precisas de entregarle el portafolio a Adolf Hitler. Dice, usted ahora le entregó un portafolio con una cadenita, se lo puso en la muñeca, va a viajar a Bariloche con el mismo chofer que lo trajo desde el colegio militar hasta acá, hasta Casa de Gobierno, lo va a llevar a la base aérea del Palomar, lo está esperando un avión, el avión va a aterrizar en Bariloche lo va a estar esperando un jeep del ejército con un oficial. Ese oficial lo va a llevar a la residencia donde está el señor Adolf Hitler y usted le va a entregar en mano el portafolio. Vuelve y lo esperamos acá. Así que en el transcurso del mismo día fue y vino, cumplió la misión y a la vuelta sí lo recibe Perón, le pregunta cómo le fue y ahí le hace dar su palabra de soldado, su palabra de honor, de que esto se lo iba a llevar a la tumba y que de su reserva dependía la carrera militar de mi padre. ¿Por qué crees que tu papá finalmente le contó la historia a tu mamá? Mira, yo creo que viendo ya que estaban al final, ¿no?, de la carrera, tomó conciencia de lo que era esa historia y yo creo que no se quería ir sin antes dejar ese testimonio tan importante que cambia el relato oficial, ¿no?, de la muerte de Hitler en el búnker en 1945. Él además lo escribió. Él lo escribió de puño y letra en el año 2009 y luego lo relató verbalmente este año 2019. ¿Y vos pensás que tu papá creyó que era Hitler? Sí, hablando en la intimidad me decía que sí, pero bueno, cuando él lo escribe pone que supone que era Adolf Hitler, ¿no? Pero sí, él me decía que no tenía dudas de que fuese Adolf Hitler, ¿no? Aparte por todo lo que vivió y lo que vio en ese momento, ¿no? Guardias armados, toda una logística alrededor de este personaje que no lo harían con alguien que no fuese de esa magnitud, ¿no? Así que a partir de esa orden y teniendo el maletín en la mano, fue llevado a un aeródromo militar que se llama el Palomar, fue embarcado en un avión que aterrizó en Bariloche, fue recibido por otro teniente con un jeep que lo llevó hasta la estancia San Ramón. En la estancia San Ramón fue recibido primero por los custodios y después por un edecán, en esos términos, secretario privado de Hitler, que lo llevó a un despacho donde estaba Hitler y donde él intercambió algunas palabras, le entregó el maletín, sacó el sobre no lo abrió, pero bueno, a juicio de este militar eran papeles, no sabemos, me dice que dinero no, pero papeles sí, y tras un breve intercambio que incluyó un brindis que propuso Hitler por Argentina y por Perón, este militar retornó a Buenos Aires, se tuvo que presentar ante el presidente Perón para decirle que había cumplido la misión que se le había encomendado, que había sido correctamente cumplida, y esto no lo contó nunca más. O sea, nadie, este militar dijo, yo nunca conté esto y nadie me preguntó, así que hasta hoy
no lo conté. Y hoy lo cuento porque ya me siento libre del compromiso, porque están todos muertos y yo me estoy por morir. Entonces, Claro, creo y lo al año después. suficientemente importante para contarlo, no solo para contarlo, sino para escribirlo de puño y letra, cosa que hizo en un informe de 5 carillas, donde deja constancia de esta historia. Claro, le digo yo que fuimos a hacer un volteo, nosotros ahí en el 1 arriba. Le digo yo a los chicos, ¿y este? Salió así y no hablaba en castellano, tipo. Y salió el hijo, un hijo ya hombre, lo agarró de acá, lo llevó para adentro. Puta, digo, yo sí este hombre lo conozco, era gran puta, sí. Y me quedé pensando, lo conozco y lo conozco. Claro, había visto los diarios. Cuando salió de los diarios, salió a los años, sí, que Hitler no lo podían hallar en ningún país. Y estaba metido acá. Acá todos se achotaban. ¿Y qué pinta tenía? ¿Cómo era? Bien alemán era el tipo presentado. Viejo, grande, chico. Ya era viejo, sí. Era una persona vieja ya. Y yo por la foto le dije a los chicos, vos sabés, mira tanto que lo buscaban en otros países, y está aquí en la Argentina. Claro. ¿Usted era mucama? Claro, sí. Mucama y moza. ¿Cómo era Hitler? Y bueno, así como le dije yo la otra vez, ¿se acuerda? Sí. Usted se va a acordar mejor que yo. ¿Era viejo? No tan viejo, no. Era, no sé, no tengo idea ahora cuántos años tendría, no sé. Pero era una persona... Persona grande, ya, sí. ¿Y estaba con la mujer? Estaba con la señora, sí. ¿Hablaba español? Sí, medio atravesado, pero... ¿Y a usted le hablaba? Y la señora sí, pero él no. Él no, porque era así de carácter. Muy seco. ¿La saludaba? ¿La saludaba? Tampoco, a la mañana no. Uno siempre dice buen día cuando... Pero no, él no. La señora sí. ¿Y usted le servía qué comidas? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? El desayuno y el almuerzo y la cena. ¿Tenían invitados? Tenían al matrimonio, había un matrimonio que no sé cómo se llamaba, ni una cosa tampoco. ¿Y Hitler siempre quería comer en el mismo lugar o a veces elegía otro lugar para comer? Sí, a veces le quería que le lleven en la comida a la playa, así que cargamos la mesa para allá y comían en la playa. Tuvieron un mes allá, yo estuve un mes con ellos ahí nada más. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían durante el día? No sé, salían por ahí. ¿Salían a caminar? Salían a caminar. ¿Estaban como de vacaciones? Claro. Salían, caminaban, venían, comían, se hacían sus siestas, después salían de vuelta. ¿Usted se acuerda si tenía pelo blanco, pelo negro? Él. Bigotes negros tenía, eso es lo único que me acuerdo. Bigotitos chiquitos así. ¿Usted terminó de trabajar cuando él se fue? Cuando sí. Entonces la señora Knapp me vino a dejar a mi casa
¿Y le dijo que el señor ya no estaba más? Y claro, si para eso nomás me vino a buscar. Hitler se ocultaba tras otra fachada, otra apariencia. Se cortó el bigote entonces y cambió el estilo de peinado. ¿Qué pasó? ¿Cómo los testigos lo describen? Abel. Hay dos Hitler fisonómicamente, nunca con cirugía estética, nunca con cambios rotundos en su rostro. Durante la fuga y en circunstancias de viaje, o sea, cuando podía ser visto, Hitler luce tirando a pelado, con el pelo muy muy corto y sin bigote. Básicamente es eso. Sin bigotes. Si uno hace esto en un Photoshop, o sea, una foto de Hitler, le saca el bigote y le saca el pelo, la verdad que la apariencia cambia bastante, ¿no? Cambia bastante. Podría ser cualquier persona, no es muy reconocible. Y menos en lugares aislados donde el tema de la guerra era casi un cuento, ¿no? Imagínense en la Patagonia Argentina, las noticias de la guerra llegaban esporádicamente, no había diarios prácticamente, o los diarios llegaban una vez cada tanto. La gente no estaba familiarizada con los rostros de los personajes. Ahora bien, en situaciones de largo tiempo de estar en la estancia San Ramón o en la estancia Inalco, o de mitines con su gente, Hitler volvía a tener su apariencia tradicional, con bigotito y con su pelo peinado al costado, con un jopo sobre... Sí, a un lado, así es. Así que cada vez que... Adelante. En una reunión en Colombia, sí, un testigo directo, que es el señor Duarte, que, bueno, yo lo entrevisté ya siendo anciano, él atendía el bar de un hotel donde se reunían los nazis. Él era muy joven, tendría 14, 15 años, y él era quien servía las bebidas cuando los nazis se reunían. Ahí hubo una reunión donde él le llamó la atención el grado de nerviosismo de los nazis y se dio cuenta que era porque venía el jefe de los nazis a esa reunión, que era Hitler. Ahora, lo que él cuenta es muy significativo porque dice que Hitler entró cuando él lo vio sin bigote, que fue al baño y salió con bigote. Y cuando entró a la reunión, entró con bigote, donde todos hicieron el saludo nazi, bueno, y comenzó la reunión con las características propias de una reunión de nazis. A juicio de este señor Duarte, Hitler usó un bigote postizo para esa reunión. Entró sin bigote al baño, salió con bigote y así entró a la reunión. Wow, muy interesante. O sea que usaba disfraces, en cierta forma, se cambiaba su apariencia para aparentar ser, o sea, para dar ese aire de líder máximo en Alemania. Wow, muy increíble. Muy, muy interesante, Abel. Gracias por estar con nosotros. Estoy disfrutando mucho esta conversación, todos estos secretos, estas cosas que no habíamos escuchado antes. Bueno, ¿cuándo y cómo muere Hitler, Abel? Bueno, Hitler vive sin problemas de salud importantes. Todos los achaques de salud que se atribuyen en los documentos o en los testimonios forma parte del plan nazi para hacer creer al mundo que Hitler estaba al borde de la muerte por su propia salud, que estaba incapacitado, que tenía Parkinson, que era prácticamente una persona que se estaba muriendo, discapacitada. Bueno, todo esto forma parte del plan de los alemanes, porque realmente Hitler, de acuerdo a todos los testimonios, lucía muy bien, estaba muy bien desde el punto de vista intelectual y físico.
el rastreo por un lado de documentación, la documentación desclasificada que da cuenta de la presencia de Hitler, particularmente en Sudamérica, tanto del FBI, de la CIA y de otros servicios, se extiende durante varios años, pero cesa en los años 70. Ya no hay más documentación de este tipo. Por ejemplo, la de Colombia, del viaje de Hitler a Colombia, es de 1954. Hasta los 70, yo diría fines de los 60, hay información clasificada o desclasificada, pero después de esa fecha no. De acuerdo al testimonio de un militar brasilero, la muerte de Hitler es en 1971, con 2 ceremonias funerarias, la última en 1973, en Asunción del Paraguay, donde murió. O sea, hay un registro que murió en Paraguay en sí. O sea, hay 1971, dices, en Paraguay murió, entonces. Sí, lo más fuerte que yo tengo como evidencia es una suma de indicios más un testimonio, porque este militar, como era nazi, a esta ceremonia fueron invitados referentes nazis de distintos países. A él le tocó ir por Brasil, y él asegura haber asistido, digamos, al cierre de la cripta de Hitler en 1973, 2 años después de su muerte. Al cierre de la cripta. Wow, interesante. Al bloqueo absoluto de la cripta subterránea. Entonces, si buscáramos el cuerpo, teóricamente estaría allí, Abel. Estaría allí, sí. En Paraguay. Sí. ¿Ha habido algún tipo de exploración? ¿O personas, investigadores han ido a ese lugar a buscar su cuerpo o ya no? Es una propiedad privada que está bloqueada. Bloqueada quiere decir que lo que eran escaleras y pasadizos para llegar al lugar han sido cerrados con cemento y con piedra, ¿no? Y es propiedad privada. No ha habido ningún intento judicial o policial en Paraguay, que bueno, además Paraguay tiene una sociedad muy particular, muy vinculada a los nazis, muy pro-nazi, ¿no? Con sus estamentos políticos y militares en ese ¿No lo has intentado tú, Abel? ¿No has intentado ir a buscarlo? A buscar esa evidencia. Bueno, el lugar está detectado. Yo este año me he dedicado más a buscar un submarino y a encontrarlo, un submarino nazi, y bueno, posiblemente una próxima etapa de mi investigación pueda ser ese. La verdad que se necesitan recursos, se necesita tiempo, no es una tarea sencilla. Como decía, es un país muy particular, no es mi país, esto implica también ciertas limitaciones, pero todo es posible, todo es posible. No, nos encantaría, si vas a investigar, a buscar esa evidencia, que regresaras a nuestro canal, la Innovation Group Channel, para que compartieras esa información. Sería muy interesante. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que compartieras tu nuevo libro, porque vas a sacar un nuevo libro mostrando nuevas fotografías, vas a mostrar nueva evidencia de Hitler en Colombia. ¿Estoy correcto? ¿Estoy bien? ¿Está en Colombia? O háblanos un poquito más de tu libro. Bueno, el nuevo libro se titula Las fotos de Hitler después de la guerra. Esto quiere decir las evidencias fotográficas de su vida posterior a su interesantísimo. muerte de Berlín. Una de las fotos principales es la de Colombia, porque la CIA desclasificó un documento donde adjunta una fotocopia de una foto de presuntamente Hitler. Al desclasificar una fotocopia es imposible hacer una pericia, hacer un estudio, porque los estudios se hacen sobre los originales de la foto. Mi trabajo en ese caso consistió en ubicar el original de la foto, que lo pude encontrar en Holanda, donde vive el hijo de la persona que sacó la foto junto a Hitler, que se llamaba Philippe Citroën. Entonces, lo que pude hacer es
conseguir el permiso de Philip Citroën Jr. para hacer la pericia que corresponde a la foto, cosa que hice, y bueno, el resultado es muy sorprendente. Está esa foto, hay una foto de Hitler también en Argentina, en el Gran Buenos Aires, con el relato de la persona que sale fotografiada, que es un piloto, un veterano de guerra, que sale fotografiado junto a él. Hay una foto de Hitler en una visita que hace a Bolivia, ya muy viejo, ahí se nota ya el paso de los años. Y hay una serie de relatos sobre las otras fotos que no puedo publicar, porque tengo ciertas limitaciones para publicarse, pero que existen. Hay muchas fotos de Hitler después de la guerra. Pero yo te diría que estas tres que acabo de nombrar son las principales, y la pericia me parece que es el elemento más fuerte, más contundente respecto a la autenticidad de la foto. Fotografías de Hitler después de la guerra es el título de tu nuevo libro, ¿verdad? Así es. A mí en cuanto salga, voy a comprarlo. Será interesantísimo ver las nuevas fotografías, leer el nuevo contenido, el nuevo material que tienes para la audiencia, ¿verdad?, que te sigue. Abel, fue un placer tenerte. Gracias por estar aquí en este canal. Nos encantaría invitarte otra vez en un futuro para que nos des actualizaciones de tus futuros libros, ¿verdad? Si vas a publicar más después de este libro que viene, muy interesante. Y invitarte también algún día a Estados Unidos, que estés acá con nosotros en persona. Sería muy interesante tenerte acá, seguir este caso tan increíble de Hitler escapando a Sudamérica, a la Argentina, Brasil, estuvo en Colombia, estuvo en Paraguay, ¿verdad? Dices Paraguay. Sí. Un caso muy interesante, es un caso muy extenso, es un caso muy apasionante, porque Hitler, el líder máximo, este líder de la Alemania nazi, de repente aparece en otro lugar que no es Alemania, y hay testigos, hay evidencia, hay investigadores como tú que siguen tú eres la autoridad máxima en Argentina en esta investigación, pero el estudiar este caso es algo apasionante. A mí me apasiona mucho, y te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y ojalá vengas una vez más al Innovation Group Channel. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, básicamente que lo más sensacional que aparece en este tema es el escape de Hitler y su vida posterior. Pero yo agregaría que para mí lo más trascendente es que al terminar la Segunda Guerra Mundial el mundo fue reseteado. Los que eran enemigos, los nazis y los norteamericanos, pasaron a ser socios, y los que eran aliados, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, pasaron a ser enemigos. O sea, hay un reseteo. En este reseteo, en este cambio de piezas, no solo ocurre esto desde el punto de vista político, sino que además se establecen las bases de lo que va a ser el desarrollo de la humanidad a futuro. Se establecen las reglas y los grandes cambios. Se establecen cómo va a ser la forma de divertirse, la forma de comer, la forma de educarse, la forma de curarse. Se establecen los grandes negocios del futuro, principalmente el negocio de la guerra, principalmente el negocio de las drogas, y todo lo que significó las bases que actualmente estamos padeciendo de la humanidad, ¿no? Todos los padecimientos de la humanidad y todos los beneficios se fueron acordando en una trama muy intrincada de negocios, particularmente los negocios de la guerra, donde las grandes empresas asociadas decidieron cómo iban a explotar ese negocio, decidiendo los conflictos, fomentarlos, avanzar sobre eso, hacer la venta de sus ojivas nucleares, los recambios de esas ojivas nucleares cuando quedaban viejas. Y en esta trama tan intrincada pero tan criminal, porque de eso estamos hablando de negocios criminales,
estuvieron y están todos metidos. La cúspide del poder está metida ahí. Entonces esto me parece mucho más trascendente que el jefe de los nazis, con todos los nazis, haya escapado y haya sobrevivido, porque esta sobrevida de Hitler en realidad no es más que eso. Es injusto. Un nuevo orden. No sé si Abel, es un nuevo orden. Es un nuevo orden. Un nuevo orden. Y me parece que lo nuevo, precisamente desde el punto de vista de la información, es eso. Porque Hitler no le cambió, después de la guerra no le cambió el destino a nadie. Era un criminal que lamentablemente no fue juzgado y no fue condenado. Pero este nuevo orden sí nos cambió el paradigma, nos cambió el destino de la humanidad, y acá también hay culpables, acá también hay criminales, acá también hay intereses y condenas que nunca van a llegar a ser. Y esto lo vivimos hasta el día de hoy. Esto del negocio de las guerras con los complejos industriales bélicos funcionando a full es una consecuencia de ese nuevo orden, que se mantiene precisamente mediante los grandes conflictos y como otra pata del financiamiento, el negocio de las drogas prohibidas, ¿no? Que también forma parte de esto y que están todos metidos, absolutamente todos metidos. Todos involucrados en esto. Por eso las guerras continúan y el negocio de la droga continúa. Si no estuvieran todos metidos, cuando digo todos me refiero a los grandes estamentos del poder internacional, esto no sería posible, como tampoco hubiera sido posible la fuga de Hitler. Gracias, Abel. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, nos gustaría invitarte una vez más en un futuro para que estés con nosotros para actualizarnos sobre este caso. Te agradecemos mucho, cuídate y nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Que pases buenos días. Hasta luego.